nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Amigos, Dios les bendiga, bienvenidos a Faro de Opinión. Este es su programa donde usted sabe que reina la libertad. Estamos en un día atípico, la ciudad ha estado diferente el día de hoy después de los movimientos telúricos del día de ayer y durante todas estas réplicas que son demasiadas según los expertos, y hemos estado monitoreando esto, pero le damos gracias a nuestro buen Dios porque nos tiene acá y podemos estar llegando hasta donde quiera que usted se encuentre a través de las diversas plataformas y los canales por medio del satélite a donde llega TVGT Noticias. Hoy tengo un invitado muy especial con nosotros para que pueda pues dirigirse a toda nuestra audiencia de Faro de Opinión. Me refiero al doctor Francisco Arredondo Mendoza. Ustedes saben muy bien que el doctor Francisco Arredondo Mendoza ha sido parte de la vida política, empresarial y de la vida pues también de las personas que dedican su vida para salvar vidas, como por ejemplo los médicos aquí en Guatemala. El doctor Arredondo es un médico, académico y político guatemalteco que se ha desempeñado pues en algún momento como ministro de Salud y también ha participado como candidato a vicepresidente y candidato a presidente. Eso me lo estaba recordando acá tras de cámaras el doctor, bienvenido a Faro de Opinión. Qué honor tenerlo con nosotros. Para mí es el honor, es un gusto el poder estar con su audiencia en un programa tan reconocido y sobre todo con valores tan especiales y tan firmes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estaremos hablando, amigos, de un tema que hemos preparado para el día de hoy, y este tema nosotros lo hemos visto con gran interés porque toda nuestra audiencia está atenta a lo que acontece a nivel nacional y bueno, la reacción presidencial es muy importante en un momento como estos de emergencias, y vamos a estar hablando acerca de la gestión de emergencias desde la perspectiva del mandato presidencial. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy, pero antes, doctor, a que entremos en materia con nuestro tema, usted tiene un ejemplar en su mano, un ejemplar del periódico La Palabra, veo que ahí lo tiene. Está ahorita el periódico La Palabra cumpliendo, mire doctor, 41 años, escuche usted, amigo televidente, 41 años que el periódico La Palabra ha estado en Guatemala presente, informando, edificando y unificando a los guatemaltecos, y han salido pues del tema del sensacionalismo para enfocarse en una comunicación objetiva y también edificar con los valores cristianos y conservadores que la mayoría de los guatemaltecos tienen. Doctor, ¿usted se recuerda del periódico La Palabra? Claro, y es más, le comentaba hace un momento, sí, Luis, de que en algún momento tuve el gusto de recibirlo y por algún tiempo, luego por alguna razón lo dejé de recibir, pero ya a lo mejor lo vuelvo a recibir. Ya lo va a empezar a recibir, ya tomaron nota las personas del periódico La Palabra. Y 41 años, es más, usted me comentaba de las personas que iniciaron este periódico, sí, de doña Roxanda, de Rafael Escobar, tantos personajes importantes que han desarrollado, porque 41 años suena fácil, pero es un trabajo largo, prolongado, mantener la línea y estar publicándolo. Es un trabajo verdaderamente digno de admiración y sobre todo de mantener los principios en la línea trazada y comunicarlo y compartirlo con el guatemalteco, incluso fuera de las fronteras. Así que felicitaciones por 41 años y obviamente vendrán muchos más y esperamos recibirlo y seguirlo leyendo y comentando. Ya solicitamos que le llegue ese periódico a su consultorio todos los meses. Pues doctor, ahí encontramos, en este ejemplar encontramos la historia del periódico La Palabra, y la puede encontrar usted también en la Hemeroteca Nacional, que ahí está la colección
del periódico La Palabra. Y bueno, ahí encontramos desde la fundación, como usted bien lo mencionó, doña Roxandra Samayoa, ¿verdad? Fue pues la persona que el Señor incitó para poder levantar este medio de comunicación que se constituyó, doctor, según lo que dijo Rafael Escobar Argüello, en uno de los primeros editoriales que él escribió para el periódico La Palabra, se constituyó como el primer periódico cristiano de América Latina. Sí, eso es impresionante, verdaderamente, claro. Y que sea guatemalteco el medio, ¿verdad? Había un periódico en Estados Unidos, cristiano, en uno de los estados de los Estados Unidos, y había otro en Holanda, tengo entendido, pero en América Latina solamente se constituye el periódico La Palabra como el primer periódico cristiano de América Latina. Y bueno, se ha ganado premios, el medio se ha ganado premios. Por ejemplo, lo nombraron embajador de la paz y se les concedió el tema del cambio de la rosa a la directora de ese momento, que era nuestra querida amiga, que ya pasó también a la presencia del señor Telmita Alvarado, la periodista Telma Alvarado. Claro. Ella era la directora en ese momento del periódico, y bueno, ella recibió ese honor, ese privilegio, y cambiaron la rosa y le dieron al medio ese reconocimiento o alto reconocimiento a nivel nacional por promover la libertad de prensa y la libertad de expresión en el país. Y bueno, un sinfín de cosas. Así que, pues amigos, les invitamos a que sigan leyendo el periódico La Palabra. Doctor, circula el periódico en ejemplares impresos como el que usted tiene, en ejemplares digitales, circula a través de las diferentes plataformas como Periódico La Palabra y en www.lapalabra.org. Ahí está el periódico La Palabra para que ustedes puedan entrar y puedan conocer un poquito más. Ahí hay artículos, columnas de opinión y bueno, personajes que han escrito en el periódico han sido interesantes, como Emilio Antonio Núñez, en su momento el recordado evangelista Luis Palau, que también escribía para el periódico La Palabra, y bueno, le puedo mencionar Samuel Berberian, Marta Sainz de Berberian, personas que que contribuyeron con el fortalecimiento de este medio. Así que sigue latente, sigue vigente el primer periódico cristiano de América Latina, periódico La Palabra. Bueno, y muy interesante lo que usted menciona en el sentido de que se incorporó a las plataformas digitales. Así es, doctor. No se quedó en la parte impresa, sino que reconociendo el hecho de que estas plataformas ahora son tan importantes, avanzó, definitivamente innovó y está dentro de la corriente de lo que son los electrónicos, porque ahora mucha gente ya no le da tiempo de leer, lo mira rápidamente en el electrónico. Así que felicitaciones, porque se ha mantenido vigente y en la punta de la lanza. Sí, están haciendo muchas innovaciones, lo que viene es especial, pero ahí el tiempo irá mostrando todo lo que viene y lo que está proyectado para honrar a Dios, porque pues ese es uno de los principios que tiene este periódico. Y sabe que tiene algo interesante ya para cerrar este bloque, el que el presidente del periódico no ha cambiado durante 41 años. Ah, sí. Fíjese, si usted ve en el directorio, doctor, ¿sí? Permítame su ejemplar, si usted se puede dar cuenta en el directorio, aquí está el directorio, y el presidente, mire, no ha cambiado en 41 años. 41 sigue siendo el mismo presidente. Jesucristo es el presidente del periódico. Y creo que no va a cambiar, tengo la impresión de que no. Yo creo que él tiene ya, está predicho de que siempre va a ser el presidente del periódico, así que permanente guía de este medio de comunicación. Bueno, doctor, vamos a entrar, después de hablar de un poquito del periódico La Palabra, entremos en materia, doctor, para lo que lo hemos invitado, porque pues su harto expertise en algunos aspectos creemos importantes hablarlos, y más en este momento que es coyuntural, doctor, porque el día de ayer yo no me encontraba, le contaba que no me encontraba en el país, estaba fuera del país cuando se dio todo esto, y empecé a recibir llamadas de personas si estábamos bien y todo, claro. Y bueno, después a conectarme a ver cómo estaba todo, pues encontramos de todo lo que se estaba dando. Sin embargo, en este momento tan preciso nos es necesario analizar este punto tan importante que es
Número uno, en una situación como esta o como la que está viviendo, por ejemplo, en este momento Estados Unidos, que usted se da cuenta que casi creo que son 200 personas desaparecidas. Y como en el área de Texas. Sí, en el área de Texas, por aquella inundación o casi igual el número de personas fallecidas. La figura importante del presidente en la nación, en el momento que se da un tipo de estas catástrofes, de estos siniestros. Yo hablaba con un funcionario de alto rango y me decía hace muchos años que siempre en un periodo presidencial siempre va a acontecer algo. Claro. O sea, nunca deja de acontecer algo. Por ejemplo, en un periodo presidencial, analicemos el anterior, al doctor Yamatei le tocó enfrentar ETA, IOTA, sí. Como diríamos en el buen chapín, doctor, la pacaya de la pandemia, pues, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, a él le tocó enfrentar esa situación. Al presidente Morales le tocó enfrentar el tema de lo de la erupción del volcán y algunas otras tormentas tropicales. Siempre, me decía este funcionario, en ese lapso de gobierno va a pasar algo, tiene que pasar algo. Entonces, ¿cómo irse preparando para esto desde la perspectiva de una persona que aspira? Por ejemplo, los que van a aspirar, que estábamos viendo que casi son como 30 partidos políticos por ahí que van a aspirar a ser presidente en Guatemala, ¿verdad, doctor? ¿Cómo se debería de ir preparando un candidato presidencial para entendiendo de que en su mandato va a pasar algo, ¿verdad? Tiene que pasar alguna cuestión como esta, alguna catástrofe, alguna situación de la que va a tener que enfrentar y va a tener que, pues, sacar la casta y la nación va a demandar eso de esa persona. Entonces, ¿cómo es que puede irse preparando un candidato presidencial para esto, doctor? Mire, es una pregunta interesante, pastor, y yo creo que tiene mucho fondo y bien amplio el tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, lo primero que todos sabemos, o la mayor parte de gente sabe, es de que Guatemala es uno de los países más expuestos a desastres naturales. Es uno de los 8 países más afectados en el mundo por inundaciones, terremotos, deslaves, erupciones volcánicas, etcétera. Entonces, Guatemala es un país verdaderamente expuesto constantemente a sufrir los efectos de la naturaleza. Uno de los 8 países más afectados en el mundo. A lo largo de nuestra historia, pues hemos tenido nosotros, me recuerdo, la primera que me recuerdo, el terremoto en el 76, en el cual el daño fue grande, hubo verdaderamente muchas fatalidades, particularmente en el área del altiplano, y ya en ese momento decimos, bueno, ¿y cómo responde el presidente de la República a una situación? Pero también aquí ampliemos un poco, porque el presidente de la República no es el Estado de Guatemala, claro. Y quien debe de responder es el Estado de Guatemala, porque el presidente está en el Ejecutivo, pero el Congreso es importante también en el acto de, por ejemplo, aprobar egresos, aprobar presupuestos, obviamente el organismo judicial, porque hay muchas situaciones que conllevan o devienen a partir de este tipo de desastres. Yo me recuerdo en tiempo del presidente Shell que él asumió de inmediato un liderazgo muy importante. Fue una tragedia. En esa época los muertos fueron 35,000 o 40,000 aproximadamente. Wow, en el 76, sobre todo el área del altiplano, y muchas personas con daños físicos. Afortunadamente en este último evento, lo que he leído es que reportan 3 o 4 personas que desafortunadamente tuvieron una consecuencia fatal. En aquella época eran 35,000 personas. Qué impresionante, ¿sí? Doctor. Los hospitales estaban totalmente llenos, o sea que todo el Estado de Guatemala tuvo que responder. Entonces yo diría que obviamente el Ejecutivo es una parte importante de la respuesta, pero que todo el Estado de Guatemala es el que tiene que estar preparado con planes no de corto plazo, porque un amigo me decía, mira vos, si vos quedarás mañana, le digo, no, lo que hay que hacer mañana lo hubiéramos hecho ayer. Exacto. La prevención.
Sabiendo que somos un país tan expuesto a los fenómenos naturales, lo que debemos hacer es tener planes a largo plazo, no respuestas de emergencia, sino que planes a largo plazo. Ya existen instituciones, ya existe Conred, existen planes de emergencia, que lo que hay que hacer es mantenerlos actualizados, mantenerlos bien planificados. Por ejemplo, en el terremoto del 76, una de las cosas mayores que sucedió, me tocó como médico atender a una gran cantidad de personas en el Hospital Roosevelt, que era donde yo estaba en ese momento. Yo me presenté como voluntario porque yo estaba haciendo una especialidad afuera, y cuando fue el terremoto vine a Guatemala y me presenté voluntario en el Hospital Roosevelt para apoyar en el área de radiología. Vimos una enorme cantidad, miles de pacientes con fracturas de la columna vertebral, L4, L5, fracturas de la pelvis y rupturas de la vejiga urinaria. ¿Por qué? El mecanismo es que esto pasó a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, la gente estaba durmiendo, sobre todo en el altiplano, se sentaban a la orilla de la cama y el adobe caía. Y al caer el adobe los golpeaba directamente en la espalda. Bueno, fue una tragedia, se juntaron miles de pacientes así, pero la consecuencia fue que sí hubo cambios en la forma como se hacía el adobe, porque se buscaron técnicas en las cuales hubiera un entrelazado que no permitiera que el bloque cayera. Entonces yo creo que ese fue un cambio positivo a largo plazo. Entonces lo que tenemos que visualizar es que la reacción actual debe de venir realmente de planes que ya existen, de mantener esos planes actualizados, de mantenerlos pues al día y saber que en cualquier momento estamos expuestos a ello. Creo que el Ejecutivo tiene que responder con liderazgo, tiene que asumir esa posición en el cual pues es el que designado para representar a los guatemaltecos en este importante órgano del Estado. Y yo creo que su presencia, su liderazgo es clave. Claro que tiene que actuar dentro de la normativa, dentro de la ley, dentro de lo que debe de ser. Por ejemplo, en este caso, hubo un comunicado inmediato que fue de Conred, en el cual pues, se proclamaba, por ejemplo, que se suspendían las actividades a nivel de colegios, escuelas, a nivel de servicio público, empleados públicos. Incluso hubo una llamativa hacia el sector privado, pero la forma realmente que inmediatamente el gobierno al día siguiente lo corrige y emite ya un decreto del Estado, del Ejecutivo, en el cual está señalando la emergencia. O sea, el Conred estaba bien, pero hacía falta la sustancia presentada directamente por el Ejecutivo. Y al lado de ello, también el Ministerio Público y el organismo judicial, que son otros organismos del Estado, también se unieron con comunicados propios, porque el señor presidente no podía hablar por el organismo ejecutivo, ni podía hablar por el Ministerio Público. Y a la iniciativa privada le hace la exhortativa a considerar trabajar o no. Entonces, el Estado de Guatemala es el que tiene que estar preparado. Todo el Estado tiene que responder con liderazgo. Creo que en esta oportunidad la respuesta fue positiva. Obviamente cuando hay una tragedia hay que evaluar el daño, porque hasta que no se sabe exactamente qué pasó, a ver, allá en Carmona cayó bastante tierra, no cayó bastante tierra, lo que cayera en las cañas, dicen que el epicentro fue en el área esta de Carmona, ahí en Zacatepeques. Entonces, hasta no tener una adecuada evaluación de los daños, también es difícil responder. Pero creo que lo más importante es tener un plan a largo plazo. Sobre todo, como usted menciona, todos los presidentes de Guatemala han tenido un evento, han sido lluvias, han sido inundaciones, pero todos lo van a tener. Entonces, mantener los planes vigentes es bueno y asumir el liderazgo en el momento que corresponde. Doctor, ¿usted cómo evalúa la efectividad del Plan Nacional de Respuesta y el Plan Interinstitucional de Respuesta en la toma de decisiones presidenciales o del Ejecutivo, como lo está mencionando? Pero son dos planes que pues, gobiernos anteriores han utilizado. ¿Cómo los evalúa usted, doctor, y qué tan efectivos son?
Parte de la deficiencia de estos planes, que incluso ha pasado en los gobiernos anteriores, es el hecho de que tenemos una infraestructura muy débil, una infraestructura vial, por ejemplo, en muy malas condiciones, una infraestructura hospitalaria en muy malas condiciones, porque cuando hay una tragedia mayor como la que sucedió en el 76, en realidad en aquella época la infraestructura hospitalaria estaba mejor, estaba mucho más equipada. Yo no sé qué pasaría si hoy hubiera habido una tragedia de esa magnitud, porque los hospitales sabemos que están prácticamente en abandono, no tienen medicina, no tienen recursos, no tienen rayos X, no tienen tomografía. Entonces, yo creo que hubiera sido muy difícil una respuesta en este momento por la infraestructura tan mala que tenemos, las comunicaciones malas también, no hay aeropuertos en los cuales se pudiera llevar pacientes o traer pacientes por vía aérea. Entonces yo creo que estos planes de respuesta en la parte teórica creo que son buenos, existen, tienen protocolos, tienen alertas, pero en la vida real la aplicación, el poderlos llevar a ejecutar en una magnitud mayor sería muy complicado. Recursos sobran porque pocos gobiernos o ninguno prácticamente ha tenido el nivel de recurso económico que tiene el actual gobierno, que son miles de millones, bueno, presupuesto de 154.000 millones, de los cuales hay como 25.000 millones que ni siquiera se utilizan y están en bancos depositados. O sea que el recurso económico hubiera habido, pero no hubiera habido cómo utilizarlos. ¿Y a qué se deberá pues esa falta de ejecución y esa falta de previsión, doctor, teniendo, pues, como usted menciona, este gran presupuesto que tiene hoy en día pues el gobierno? Y como usted dice, miren amigos, gracias a Dios, como dice el doctor, gracias a Dios que esto no ha pasado a mayores. Lamentamos con todo nuestro corazón pues la muerte de las personas que se reportan, de aquellos dos comerciantes, padre e hijo, que iban en su pick-up y que cayó una roca sobre ellos, de la señora que andaba buscando leña y que también quedó soterrada, y otras personas más. Pero si hubiera sido a grande escala, como usted lo menciona, en ese tiempo estaríamos ahorita, de verdad, estaríamos lamentando la pérdida de muchísimas personas. Y bueno, nuestro sistema prácticamente está colapsado antes de llegar a algún tipo de situaciones de esta naturaleza. ¿Por qué tenemos un sistema tan colapsado, doctor, en este momento que tenemos el mayor presupuesto de la historia? Porque no tenemos, desafortunadamente, pastor, una visión ni políticas de Estado a largo plazo. Mire, constantemente está la crisis del Hospital General, la crisis del Hospital Roosevelt, para citar el caso médico, ¿verdad? Pero esa crisis no nació ayer, esa crisis viene acumulándose de años, porque cada gobierno que llega con una política o con unos intereses. Lo que nosotros necesitamos es tener una política nacional de salud que tenga 50 años de vigencia, en la cual desarrollemos, por ejemplo, en Guatemala no se necesita necesariamente hospitales de referencia, se necesitan miles de puestos y centros de salud bien equipados, bien atendidos, con recursos, pero no se construyen de la noche a la mañana. O no por tener 154.000 millones, usted los tiene el siguiente mes. Estos son años que no hemos tenido políticas de Estado a largo plazo. Hoy estamos sufriendo consecuencias que no empezaron necesariamente en este gobierno, pero este gobierno tendría la posibilidad de solucionar parte de esos problemas. Entonces la razón para mí principal es esa, que no hay una visión de largo plazo, una visión de nación. El Estado es eterno, podríamos decir. Guatemala como nación va a seguir ahí. Usted habló de Jimmy, habló de Gianmattei, habló actualmente del presidente, quien ya está a mitad prácticamente de su periodo. Pero cuando él se vaya, cuando se fue Gianmattei, cuando se fue Jimmy, cuando se fue Otto Pérez, el Estado siguió adelante. Pero estuvieron 4 años. En esos 4 años no pudieron cambiar prácticamente nada. Esos gobiernos deberían de seguir políticas que son de largo plazo. La educación es otro caso. La educación de Guatemala es terrible, una calidad muy mala.
el nivel educativo de los guatemaltecos. Yo leía en algún lado algunas estadísticas que el cociente intelectual promedio del guatemalteco es de 42, lo cual lo pone casi a nivel de border, ¿verdad?, que ya no puede ni siquiera manejarse, pero no es resultado del guatemalteco en sí: desnutrición crónica, enfermedades crónicas, pésima educación. Pero el plan de educación de Guatemala, la política educativa, creo que es de 1982, 83, y nunca se ha actualizado, nunca la hemos cambiado. Hace un momento hablábamos de la palabra del periódico, que ahora va digital, va aquí, y nosotros prácticamente no hemos evolucionado nuestro... Hoy estamos hablando de la reacción que debería de tener pues, el Estado de Guatemala en los momentos de crisis como el que se dio el día de ayer, en estos momentos donde son momentos fortuitos, situaciones que ocurren, algún tipo de problemas que no pueden o no están planificados, digámoslo de esta manera, pero siempre ocurren en cualquier periodo presidencial, problemas que tienen que ver con las situaciones climáticas, inundaciones, algún tipo de cuestión como lo que vivimos el día de ayer, y estamos hablando de la importancia de planificar o de prepararse para estos momentos. Y eso es muy importante, doctor, porque la palabra de Dios, la Biblia, nos habla también de que debemos de prepararnos para lo que puede venir. Claro. Y la Biblia nos enseña y nos da figuras importantes en la naturaleza que se preparan para el tiempo del invierno, para el tiempo de lo que ha de venir. Pero nosotros podemos estar seguros que, como usted mencionaba, si hubiera sido una situación como la que se dio hace algunos años, con 35,000 muertos, digámoslo de esa manera, no, hubiera sido esto una cuestión terrible. Si ayer yo hablaba por teléfono con una persona que trabaja cerca de la municipalidad de Guatemala, a media cuadra, y vive en la zona 5, en la zona 5, dice que se hizo de las 4 de la tarde, de la hora de su trabajo, de las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche para llegar a su casa. Y fue generalizado. Yo oí mucha gente que tuvo ese problema. Ajá. Imagínese eso, doctor. O sea, no estamos preparados para un acontecimiento de esa magnitud. Por ejemplo, los simulacros que usted se ha dado cuenta que hacen en algunas instituciones, las personas no lo toman con esa seriedad de lo que debería de ser, ¿verdad, doctor? Sí. Lo toman como un juego, ¿verdad? Sí, esta gente está con... No, pero por ejemplo vemos pueblos muy disciplinados, como por ejemplo México, que lo tenemos aquí cerca, que está en un punto pues netamente sísmico, claro, ¿verdad? Ajá. Y México tiene una reacción interesante en cuanto al sonido de esa alarma o de esa alerta, ¿sí? Y todas las personas aprendieron a evacuar los edificios. Necesitamos esa educación, doctor. ¿Quién cree usted que debería de impulsar esa educación para estar preparados para esos momentos? Bueno, yo creo que sí le corresponde al Estado el preparar incluso cuáles son los vías de evacuación, cuáles son las conductas que debemos de seguir, incluso el de difundirla para que toda la gente lo conozca. Obviamente el Estado tiene recursos, pero también tiene el recurso de acudir a las iglesias, a las escuelas, a las universidades, para que el mensaje se comparta en una forma muy amplia. Así que sí le corresponde al Estado el definir las políticas. Solo el Estado lo puede hacer, pues porque una empresa privada o algo no tiene capacidad que tiene el Estado. Pero creo que al final es dar la directriz, impulsarla, trabajarlo coordinadamente con toda la sociedad civil que se llama tanto, ¿verdad? Los planes educativos en las escuelas también, que los niños aprendan la importancia de qué hacer, qué es un evento de estos, qué puede suceder. Creo que así debería ser. Las campañas educativas en todo sentido. Ahora,
las redes sociales ayudan mucho. Por ejemplo, ayer me llevaron como 10 o 12 de esos TikToks que dicen no se ponga abajo de una puerta, métase abajo de un escritorio, es decir, dando recomendaciones. Y esas están llegando a todos lados, en una forma desorganizada, ¿va? Porque uno me decía métase abajo de la puerta y en otro decía que no. No sé cuál de los dos iba a tomar, pero aprovechando toda esa capacidad de difusión, sí los gobiernos deben tener políticas porque los eventos se repiten, así como hubo movimientos telúricos en esta oportunidad, se van a repetir inundaciones. Lo que está viviendo Estados Unidos en este momento, Texas, ¿verdad? Texas, el estado de Texas, que ha tenido pues tantos daños, y otros lugares de allá. Entonces, los eventos son repetitivos, no es que tengamos eventos diferentes, unos son de mayor intensidad que otros. Creo que le corresponde al Estado, ese liderazgo. Ahí sí creo que el Ejecutivo tiene una parte muy importante. Su nombre le dice, es el Ejecutivo. El Congreso puede aprobar leyes, puede aprobar reglamentos, etcétera, pero le corresponde al Ejecutivo el hacerlas efectivas. El ejecutar todas las cuestiones que se van aprobando. Doctor, ¿qué tan importante es, por ejemplo, que el presidente, la figura presidencial, personalmente supervise zonas afectadas? ¿Qué tan importante es? Como por ejemplo, estoy viendo que el presidente Donald Trump está preparando su viaje, digamos, para el estado de Texas, para hacer un recorrido. Mencionan que no quiere hacerlo para no distraer la atención y que por esa razón pues se ha atrasado la visita, pero ¿qué tan importante es que la figura presidencial en un evento de esta naturaleza aparezca? Yo creo que es muy importante. Vuelvo a hacer mención del terremoto del 1976, cuando el general Shell, que era el presidente en ese momento, salió inmediatamente, fue a visitar las áreas afectadas. La gente sintió la confianza de que realmente el Ejecutivo estaba respondiendo. Y yo creo que sí es muy importante que vaya, que visite, claro que lo haga en una forma efectiva, que no sea mediático, que llegue solo para hacer el show, tomarse la foto e irse, sino que ver qué está pasando, ver cómo se apoya, ver cómo se logran resultados, movilizar a todas las diferentes capacidades que tiene. El señor presidente es el comandante general del ejército. El ejército tiene muchas capacidades de respuesta a través de sus diferentes mandos, diferentes instituciones. Obviamente los ministerios, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación incluso, para albergues para gente que se pudiera quedar sin sus hogares, las escuelas pueden ser utilizadas. Así que sí es importante. Guatemala, por cierto, es un país presidencialista, ¿verdad? Todavía, desafortunadamente, existe un poco la imagen del tata presidente, y entonces el tata presidente aparece y está ahí, y lo siento a mi lado. Creo que es fundamental, pero no publicidad, sino que hechos reales, genuino, que vaya a ver de ayudar a su gente y que tome las medidas que verdaderamente resulten en apoyo. ¿Y la reacción debería de ser inmediata, doctor, a su parecer? ¿O puede ser pausada, como diciendo, miren, mañana platicamos? No, yo creo que debe ser inmediata. Creo que debe ser inmediata porque la gente sí está esperando que haya una respuesta y un apoyo, en parte por nuestro presidencialismo, ¿verdad? Que todo viene del presidente, lo cual es un gran error porque realmente es el Estado el que debe responder. Por ejemplo, usted menciona el caso del presidente Trump, no lo tengo exactamente como es, pero yo sí me recuerdo el presidente Bush cuando fue las Torres Gemelas allá en Nueva York, a la hora estaba ahí. Rudy Giuliani, que era el alcalde en ese momento, a la hora estaban ellos ahí. Es decir, la respuesta fue inmediata. Qué bueno que toca el tema de los alcaldes. ¿Qué rol debería jugar un alcalde en esta situación, doctor? Por lo menos en los lugares donde está el epicentro y donde han sido más afectados, que usted y yo sabemos que es Zacatepeques, que es Escuintla y pues de una u otra forma el departamento de Guatemala. ¿Qué papel deberían de jugar los alcaldes también aquí, que son los que están más cerca de la población? Bueno, y acuérdese también que el alcalde de un municipio en realidad es la autoridad más alta de ese municipio. Incluso ni el presidente es más alto que el alcalde en cuanto al ordenamiento constitucional. Entonces, un alcalde debería de ser el primero en responder, en estar ahí.
en el momento de la emergencia. Y el primero en tener planes de prevención también, para ver qué puede suceder. Entonces, el alcalde es clave. Yo le mencionaba a Rudy Giuliani, ¿verdad? Que era alcalde de Nueva York en ese momento. No me recuerdo si llegó el primero o si llegó el presidente Bush, pero los dos estaban en ese momento. Los dos estaban con sus cascos y estaban pues listos ahí, no desde lejos tomando la foto, sino que verdaderamente tratando de apoyar. Los alcaldes son muy importantes, son el poder local y son de quienes el ciudadano espera que haya una respuesta inmediata. Las alcaldías ahora, muchas de ellas son alcaldías con muchísimos recursos, con muchísimos ingresos, que están en capacidad de responder de inmediato a las necesidades de sus comunidades. Que no esperen que todo venga del Estado, que todo venga del Ejecutivo, sino que ellos mismos deben tener la capacidad de responder. No, y por ejemplo vimos ahí algunos alcaldes, al parecer, ayer estaba leyendo que el alcalde, por ejemplo, de Mixco activó un número de teléfono para ese tipo de emergencias y activaron pues en varios municipios pues los albergues, ¿verdad? Sí. Doctor, yo creo que es importante la participación de los alcaldes hoy más que nunca, sí, porque como usted menciona, son el poder local, son las personas que están más cerca de la población y digamos, es la cara más reconocida sí, en el municipio. Ahora, obviamente tienen ellos que trabajar en una forma coordinada con el organismo nacional. Con Red, por ejemplo, tiene que tener planes de trabajo con el alcalde de cada comunidad, no de repente aparecer, llegar y bueno, ¿y aquí qué está pasando? Entonces, ahí es donde hablamos de que tenemos que tener planes de largo plazo, planes de nación, ¿verdad? No de repente, porque pasó allá en Varías, en Huehuetenango, a ver qué sucede. Debe ser parte de un plan nacional de desastres, de calamidades, de soluciones, porque lo que pase allá o lo que pase en Jutiapa o lo que pase en cualquiera de los municipios o departamentos va a afectar en una forma muy similar. Reitero el hecho de que Guatemala necesita trabajar como nación, trabajar en conjunto con tener políticas que no dependan de que el alcalde es nuevo, que no sabía cómo trabajar, que solo lleva 2 años en el puesto y que todavía no sabía qué había pasado, ni se le iba a ocurrir que iba a haber una tragedia. Debemos estar listos para responder como Estado, como nación. Doctor, yo tengo aquí dentro de mis preguntas que le quiero hacer, porque pues usted es médico, ¿verdad? En el aspecto que tiene que ver con su experiencia médica, ¿usted qué medidas sanitarias recomienda que deberían de priorizarse desde el Ejecutivo para evitar brotes o crisis de salud pública tras una emergencia? Porque a veces se dan este tipo de cosas y después surgen algunas otras ya temas sanitarios, ¿verdad? Claro. ¿Qué recomienda usted, doctor? Bueno, mire, en realidad el problema yo diría que empieza mucho antes que esto. No sé si usted ha leído o ha visto que una enorme cantidad de municipalidades en Guatemala no han cumplido con el hecho de tener plantas de tratamiento de agua. Guatemala es un país que tiene mucha agua, es un país con un gran recurso hídrico, pero el 95% de las aguas de Guatemala están contaminadas, están llenas de basura los ríos o están contaminadas porque no hay plantas de tratamiento de agua. Entonces, una enorme cantidad de municipalidades no tienen tratamiento para sus aguas, no cloran el agua. Y esto a pesar de que es un ordenamiento que existe, que lo tienen que hacer. Entonces, el agua en sí ya está contaminada. Ya la mayor parte de pueblos no tienen un agua potable que verdaderamente sea potable, sino que es un agua contaminada. A la hora de que haya una tragedia o que haya algún problema grande, pues en realidad los que deberían de tener la acción son estos alcaldes, porque ellos son los que controlan sus fuentes de agua. Por ejemplo, si estamos hablando de agua contaminada, en Pagua, en Guatemala, la municipalidad es la que tiene que controlar sus fuentes de agua, evitar las contaminaciones. Yo diría que no es que esté más allá del gobierno ejecutivo, sino que está dentro de las funciones municipales que hablábamos hace un momento, en coordinación con el Ejecutivo. Pero un agua que ya está contaminada antes de que ocurra la tragedia, pues va a estar más contaminada después. Así que caemos desafortunadamente en la misma repetición, de decir que lo que tenemos que trabajar es en planes de largo plazo
que debieron de haber sido ayer o hace años, pero como no han sido, pues tenemos que ver para adelante y que no sea un gobierno de 4 años, porque el señor presidente Arévalo en 2 años termina su periodo, vendrá otro de los 30 candidatos y va a volver a pasar en 4 años, pero Guatemala sigue adelante, se sigue desarrollando, sigue creciendo. A todos los que van a participar de candidatos que nos están viendo, de esos 30 que posiblemente van a participar de candidatos, les invitamos a que preparen desde ya sus planes de contingencia en este aspecto, que vayan preparándose, equipándose para este momento, porque muchas veces llegan los candidatos, doctor, y llegan sin tan solo saber las funciones que van a ir a desarrollar, ¿verdad? Yo creo que todo candidato debería prepararse bien, por ejemplo, conocer los planes de contingencia, saber que existen, cuáles son, pero más importante, pastor, es armar los equipos de trabajo, porque siempre se habla del candidato, pero el candidato no llega solo. Una golondrina no hace verano. Entonces, más importante a veces que el candidato en sí es el equipo con que va a llegar, ¿ya? Porque cuando el candidato llega con ignorancia de lo que hay que hacer y su equipo también, pues pasa lo que nos está pasando, ¿ya? Así que la participación política tiene que madurar en Guatemala. Ya no es el que cante la canción más bonita, el que baile mejor o el que diga mejores chistes. Ya los ciudadanos debemos de exigir a esos candidatos. Yo afortunadamente no voy a ser candidato, así que debemos de exigir a esos candidatos que presenten sus planes. ¿Por qué no va a ser candidato, doctor? Equipos de trabajo. ¿Por qué no va a ser candidato? Bueno, porque Einstein decía con mucha corrección, dice, locura es querer que las cosas sean diferentes haciendo lo mismo. Tenemos una ley electoral que es pésima, no permite verdaderamente la expresión del ciudadano, un Tribunal Supremo Electoral lleno de falencias y de corrupción, y un ciudadano que desafortunadamente no está capacitado para verdaderamente elegir como debe ser. Entonces yo creo que mientras no logremos cambios fundamentales en ello, va a ser muy difícil cambiarlo. Pero sí podemos exigir, decir, bueno, mire, usted quiere ser candidato, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es su equipo de trabajo? ¿Quiénes van con usted? ¿Ya? ¿Quién es el experto en aguas o los expertos en aguas? ¿Quiénes son los que van a ir a trabajar al Ministerio de Gobernación, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para no tener el desastre que tenemos en nuestras carreteras, pues, porque ahora son puros tapar incendios, ¿verdad? Se fue el kilómetro 44.5 y se meten 100 millones de quetzales y todavía está desastroso. Luego se hunde otro pedazo a tapar el hoyo. Entonces, no tenemos un plan nacional. Según estaba leyendo, en este periodo, con miles de millones de quetzales, no se ha hecho un solo tramo nuevo de carretera. Solo se ha venido reparando, bachando o solucionando puentes que se caen, pero no pagando deuda de arrastre, deuda de gobiernos anteriores, pero no ha habido una inversión en nuevas carreteras, en mejorarlas, en tenerlas bien. Usted hablaba hace un rato de la tortura que es en Guatemala el tráfico. Sí. Días peores, ¿verdad? 4 o 5 horas, pero normalmente se pasa uno 2 horas metido en el tráfico. Y usted nunca sabe por qué. ¿Y por qué no camina? ¿Ah? Pues porque un carro se quedó varado por algún lado, porque hubo un pequeño derrumbe, hubo un choquecito. Entonces, es una tortura. Se dice que el guatemalteco pierde como 45 días del año metido en el tráfico. O sea que imagínense, pues, sí, casi mes y medio. Qué terrible. Doctor, ya estamos en los últimos minutos del programa. Ya ve que aquí en Faro de Opinión se nos va rápido el tiempo. Esperamos que vuelva a venir en un próximo programa también, doctor, y que pueda seguir acompañándonos con nosotros. Pero yo quiero hacerle un par de preguntas que creo que en estos 6 minutos las vamos a lograr hacer, que tal vez es para salirnos un poquito del tema que estamos hablando. Yo he leído mucho acerca de las falencias que hay y un punto que es muy importante, que no solo usted lo ha mencionado, sino lo han mencionado otros candidatos, otras personas, y es que más o menos el 30 y el 40% del presupuesto se va para corrupción. ¿Me puede comentar un poquito acerca de esto, por favor, doctor? Y la otra pregunta,
se la hago en los próximos 3 minutos. Bueno, mire, este es un dato histórico que se ha mencionado desde hace muchos años. Varios candidatos a la presidencia de hace muchos años han dicho, mire, 40% del presupuesto se lo roba. En la campaña anterior, realmente muchos mencionamos ese mismo dato. El señor presidente Bernardo Arévalo, hay muchos TikToks, videos en los cuales él está afirmando 40% del presupuesto se lo roban. Imagínese usted que en un presupuesto de 100.000 millones se roban el 40%, son 40.000 millones. Ahora, la captación tributaria, el guatemalteco trabajador que paga su impuesto, el año pasado pagó creo que 107.000 millones de quetzales en impuesto. En un presupuesto de 100.000, si no se hubieran robado 40.000, tendríamos un presupuesto balanceado, no tendríamos que contraer deuda, no tendríamos que andar pagando deuda, casi el 17% del presupuesto se va en pago de deuda. Entonces, claro, hay que parar la corrupción, pero eso necesita gente honesta que llegue al gobierno, gente capacitada, porque corrupción es también asumir un puesto para el cual no se está capacitado. Así es. Entonces, yo estoy totalmente convencido que se roban el 40%. Y cada vez que oigo que ahora el presupuesto es de 161.000 lo que se propone, usted hace el cálculo, se van a robar 60.000 millones, ¿verdad? Porque cuando el presidente Arévalo toma posesión, yo creo que mucha gente dijo, va a parar la corrupción, pero no ha parado nada. Ni las carreteras, pues. No, usted las acaba de mencionar. se cayeron. Habló de 70.000, 80.000 pasas fantasmas. No ha quitado ni una. Al revés, ha aumentado la burocracia. Siguen los fantasmas por ahí, ¿verdad? Así que, no, los fantasmas incrementaron. Así que no, yo sí creo que hay por lo menos un 40% de corrupción que asume diferentes formas. Gente que no va a trabajar, gente que tiene plazas fantasmas, gente que no sabe lo que hace y gana grandes salarios, y todo eso va sumando una enorme cantidad de dinero. Pero la única forma de parar la corrupción es que gente honesta y capaz llegue al gobierno. A eso quería llegar yo con usted, doctor. Pues la idoneidad, la capacidad, la honestidad, que deberían de ser atributos que todo aspirante a ser tanto funcionario público como también a ser o a participar en puestos de elección popular. ¿Qué importancia cree usted que debe de tener la formación en valores, en espiritualidad y en ética, en el individuo que quiere ir a gobernar, por ejemplo, el país? Tenemos 2 minutos, doctor. Mire, es fundamental, como le decía, sin esas dos características, ser honesto, ser íntegro, ser capaz, el país no va a salir adelante. En Guatemala hay muchísima gente que tiene valores religiosos, que verdaderamente cree, ya sea católicos, evangélicos, su religión, no importa, ¿verdad? Pero sí hay gente que de veras tiene esos valores, pero no se atreven a participar, pues porque el medio es tan contaminado. Te vas a meter vos y te van a fregar. Y sucede, ¿va? Alguien con buena intención se mete y al rato le tiran una cascarita de banano. Entonces yo creo que el llamado sí debería ser a que todas las personas que tengan valores altos y que quieran cambiar este país, verdaderamente participen, que no se dejen engañar por los cantos de sirena, sino que formen equipos de trabajo, expresen su opinión. Obviamente aquí hay una plataforma muy importante para hacerlo. Yo creo que es posible el cambio. Sin entrar en detalles profundos, en El Salvador han habido cambios importantes. Señor presidente Bukele dijo, cuando el dinero no se roba, alcanza. Presidente Milei en Argentina ha hecho cambios fundamentales, están manejando presupuestos balanceados, sin deuda. Entonces, se puede hacer, pero requiere voluntad, requiere decisión y el principio fundamental, principios y valores sólidos. Dice que el que roba un centavo roba un millón. Entonces no hay que robar ni el centavo, pero para eso se requiere una formación, se requiere creer y tener convicción bien clara. Doctor, en 30 segundos, que ya estamos a 1 minuto, la vida para usted como el doctor Francisco Arredondo, ¿en qué momento empieza la vida del ser humano? Bueno, desde el momento de la concepción, ahí empieza la vida del ser humano.
incluso cuando una pareja decide que se van a casar, que van a unirse y que van a tener hijos. Pero cuando ya hay una concepción, ahí empezó ya la vida. Y tenemos que respetarla y cuidarla desde ese momento en adelante. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Faro de Opinión. Amigos, ya escucharon al doctor Francisco Arredondo. Él, pues usted sabe, médico, empresario, político guatemalteco, que nos deja muy claro que la vida comienza desde la concepción y debemos de valorarla, respetarla y guardarla. Que Dios los bendiga, los guarde, los veo la próxima semana. Doctor, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, mis amigos. Buenas noches. Síguenos en nuestras redes sociales.